Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF con un viejo nuevo conocido. Bienvenido Julio nuevamente. Muchas gracias, Uriel. Acá tenemos a Julio, un historiador español que vive en Francia y que ya lo conocimos hace un par de episodios atrás y dijimos que lo vamos a invitar nuevamente porque ese episodio continuará. Y Julio nos había hablado en ese episodio sobre el pasado, los orígenes de lo que en el futuro va a ser el IDF, la Tzabá, el Ejército de Defensa de Israel, el Tzahal. Y hablamos desde comienzos del siglo XX hasta justo antes de la declaración de la independencia de Israel, los diferentes cuerpos paramilitares, las diferentes organizaciones de seguridad, cuerpos de defensa y demás, hasta finalmente el 48. Y dijimos, vamos a continuarla para ver un poco el desarrollo, la historia, la evolución del Tzahal, de la Tzabá, desde 1948 hasta el siglo XXI. Así que hemos cumplido y Julio volvió y cumplió. Así que gracias, Julio, por estar nuevamente, porque dejaste a muchos con el deseo de seguir estudiando y viendo esta evolución de hoy en día uno de los ejércitos más importantes del mundo y su historia, su conformación, sus diferentes brigadas, su organización, sus tácticas. Así que, Julio, somos todo oídos. ¿Cómo arrancamos? Muchas gracias, Uriel. Pues arrancamos donde nos quedamos la última vez. Dijimos que el 25 o el 26 de mayo, 10 días después de la creación del Estado de Israel, aparecen las fuerzas de defensa de Israel, unas fuerzas ya unificadas acorde a un nuevo Estado. El nuevo Estado se organiza con diferentes estamentos y uno de los elementos por los que identificamos un nuevo Estado es su ejército, su Ministerio de Defensa. Y aquí surgen las fuerzas de defensa de Israel. Y inmediatamente después de la proclamación del Estado de Israel, estas nuevas fuerzas que aparecen en mayo se van a tener que enfrentar a su primera contienda. Nada más ser creadas, va a comenzar la primera guerra del Estado de Israel, que es la guerra del 48, guerra de independencia o primera guerra árabe-israelí. Y en esta guerra tenemos que tener en cuenta que Israel va a ser atacado por diversos frentes o por todos los frentes, porque desde el norte hasta el sur Israel, el joven Estado va a recibir ataques y por eso es muy importante comenzar a hablar de la organización del ejército. El ejército, las fuerzas de defensa de Israel, se organizan en tres comandos: el comando del norte, el comando central y el comando del sur. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque como hemos dicho y como vamos a ver a lo largo del vídeo de hoy, vamos a ver cómo en casi todas las guerras en las que lucha el Estado de Israel, en las que luchan las fuerzas de defensa de Israel, esta organización va a ser muy importante por la cantidad de frentes abiertos que van a tener. Y mencionando a David Ben Gurión en uno de sus discursos del mes de mayo, si cae Jerusalén, puede que caiga todo el país. Y por este motivo, las diferentes brigadas, herederas de esas brigadas que mencionamos en el vídeo anterior, que existían en la Haganá y en el Palmar, van a estructurarse y van a defender las diferentes posiciones. En el Comando del Norte, las luchas no fueron tan intensas contra sirios y libaneses, y el grueso de las contiendas, de los enfrentamientos, se van a producir en el Comando Central y en el Comando del Sur. ¿Por qué? Porque tenemos a Egipto y tenemos a Jordania. Recordamos que tanto Jordania como Egipto eran países que tenían acuerdos con el Imperio Británico, el Imperio Británico, y que tenían unos ejércitos bastante desarrollados, sobre todo el ejército jordano con la Legión Árabe, en un ejército bastante potente, y las jóvenes fuerzas de defensa de Israel tuvieron problemas al principio para poder contener el avance jordano. Como hemos dicho, el Comando Central, todo lo que es la región del centro de Israel, si usamos, podríamos hablar de la zona de sur de Galilea a Samaria. Aquí toda esa zona que rodea Jerusalén era un punto clave. ¿Por qué? Porque el avance de las tropas de la Legión Árabe Jordana habían aislado la ciudad de Jerusalén con una importante comunidad judía en su interior, y habían conseguido penetrar en el territorio israelí. Por eso
va a comenzar una guerra, o se va a producir una guerra de carreteras, de posiciones, y entre todas las posiciones, la más importante de todas va a ser Latrun, el monasterio de Latrun y la villa de Latrun, que hoy en día es el museo de las divisiones blindadas del ejército, el museo de tanques de las IDF, se convirtió en un punto clave. ¿Por qué? Porque tanto la brigada Alexandroni, tanto la brigada Givati como la brigada Jarel van a intentar tomar esa posición en diversas ocasiones, en hasta 3 ocasiones, eh, eh, y cometiendo o sufriendo grandes bajas. ¿Por qué? Porque era una posición fortificada en alto y la brigada y la Legión Árabe tenía posicionado allí cañones Howitzer y era casi imposible de tomar. Ante esta dificultad que tenían estas brigadas de las FDI, se van a crear diferentes alternativas para intentar socorrer a Jerusalén, que estaba rodeada y, como bien dijo Ben Gurión, se cae Jerusalén, cae todo el país. Por eso se van a crear carreteras y caminos, como la carretera de Birmania, para intentar auxiliar a la ciudad de Jerusalén, llevar sobre todo suministros y comida, suministros, armas y también comida. Como el otro día mencionaste la serie de Netflix, La belleza de Jerusalén, creo que era, bueno, pues he preparado también una serie de películas y tal que a las personas que nos ven quizás les puede interesar para adentrarse un poco más en el tema. Y aquí hay una novela y una película homónima, que es O Jerusalén, que habla de la guerra de independencia, ¿no? Pues aquí vamos a tener estos movimientos en la TRUN, ante la imposibilidad de tomar la posición y una vez que Galilea, el avance libanés se para, también el contingente sirio y libanés en esta época era de los contingentes más pequeños que atacaron, los más grandes eran Egipto y Jordania. eh, Brigadas como por ejemplo la Brigada Golani va a ser desplazada hacia el sur para soportar el esfuerzo bélico de estas unidades. También la Brigada Yiftá y todas estas brigadas también soportarán el esfuerzo bélico en la zona. Y esto Julio, nos te lleva... interrumpo, Sí, te interrumpo para hacerte un par de preguntas. ¿Esta división norte, centro, sur sigue hasta el día de hoy? sí, Se mantiene hasta la, el día de hoy jerárquicamente en divisiones. ¿Por qué te pregunto? Porque la historia en ciertas formas es como, tiene una forma de repetirse o el cierto conocimiento de la historia te ayuda a entender más, ¿no? Y hoy todos lo que tenemos más presente, quizás no muchos tienen presente la lucha de Latrun en 1948, pero sí todos tienen presente el 7 de octubre. Y el 7 de octubre había como dos grandes frentes abiertos. El del sur, ¿no? El de Gaza, ¿sí? Ahí donde fue el bridge, donde fue la apertura de la valla de seguridad y demás, y la mayoría de las atrocidades, pero también el gran miedo en ese momento de decir si esto no es una distracción para que vuelvan a entrar por el norte cruzando la frontera. Entonces ahí tenés la división del sur, la división del norte y también una explicación de fallas de lo que pudo haber ocurrido el 7 de octubre, es que había muchas unidades de Israel en el centro, en todo lo que es el West Bank, todo lo que es Cisjordania, Judea y Samaria. Entonces, para mí muy interesante es como volver a la historia, volver al 48, estas tres divisiones, y cómo tiene un correlato central con hoy. Digamos, muchas divisiones habían puesto en el centro que se creía lo más problemático, habían desabastecido el sur y tenían miedo que el sur sea solo una excusa para el norte. Entonces, como tantos años después, esto se vuelve a repetir. Entonces me pareció importante hacer este comentario o esta salvedad a este relato. Sí, y puede que tenga, no soy experto yo soy historiador, no soy experto en política internacional, pero yo creo que teniendo en cuenta el sur, que es más desértico, mayores extensiones, puede que haya menor presencia que, por ejemplo, en la zona centro con lo que es Cisjordania, y en la zona norte, al ser una región mucho más montañosa, sí hay presencia de unidades reservistas que se movilizan en caso de necesidad, como las mencionadas anteriormente, y luego la famosísima, yo creo que es la brigada del ejército israelí más famosa, que es la Golani, ¿no? La brigada Golani en el norte. Y sí, es importante estructurar, y bueno, Israel, en el 48 se estructuraron estos tres comandos, pero luego en los 90
En los 90 se añadirá un cuarto comando, que es el Home Front Command, el comando doméstico, el comando de casa, que se encarga principalmente de labores de, pues, de ayuda y reconstrucción de edificios. Estuvo en Haití cuando los terremotos. Durante la COVID tuvo un papel importante auxiliando a personas, sobre todo personas ancianas que necesitaban a alguien que les visitase, y este comando era el que se encargaba. Aparte, también se encarga pues avisar en el caso de que la cúpula de hierro tenga que actuar, ¿no? De que se caigan, que vayan a caer misiles, también se encarga de todo ese tema, socorrer a los civiles. Pero esto es posterior. En este momento tenemos las brigadas norte, centro y sur, que se encargan de defender las diferentes posiciones. Y se puede identificar, seguro que muchas de las personas que nos están viendo ven los parches en los soldados y se pueden identificar porque en la zona norte, en el comando del norte, se identifica por llevar un ciervo, llevan un ciervito. En el central, en el comando central llevan un león, y en el comando del sur llevan un zorro, un animal del desierto, Pero, muy ¿sabés, parecido. Julio, vos sabés por qué? El zorrito, El ciervo, el león y el zorro. pues el león imagino que será por Judea, el león de Judá, ¿no? Sí, muy bien. El ciervo es un ciervo persa o iraní, no lo desconozco completamente. Y el zorrito, imaginé que era por el desierto porque la brigada Givati también lleva en su parche de hombro, lleva un zorrito. Sí, pero hay algo más. También tenía que ver con las tribus de Israel que estaban identificadas con eso. La tribu de Yehudá, de Judea, que es la del centro, se identifica con el león. Naftali, que era una de las tribus del norte, al norte de lo que sería hoy la Galilea, era ese ciervo, era representado con un ciervo. Y el zorro es la representación de la tribu de Benjamín, de la tribu de Binyamin, que es una tribu del sur del viejo, del Israel bíblico. Entonces también acá hay una alusión, que es gran parte del modelo y del proyecto sionista, es de volver de alguna forma a el antiguo Israel, de la época de David, de las 12 tribus de Israel y demás. Entonces estas representaciones de estos tres animales son representaciones de antiguas imágenes de las 12 tribus de Israel, como Jacobo, bendice a sus 12 hijos en el mito bíblico del final del Génesis y los compara con cada uno de estos animales. Entonces ahí uno ve nuevamente cómo Israel apropia la propia historia judía para darle una connotación moderna. Pues voy a tener esto en cuenta, estas referencias bíblicas que estamos haciendo, porque más adelante vamos a mencionar nombres que aparecen en la Biblia y que vamos a comentar también. Pues muchas Perdón, gracias, Julio, porque que te sigo interrumpiendo, pero creo que de vuelta, vos sos historiador, yo soy rabino, entonces yo voy sí, más atrás en la historia, a los textos bíblicos, y me impresiona esto que decís, la división del norte, centro y sur, porque si uno lee los textos bíblicos de Josué, de la mítica histórica, no sabemos, está debatida por los historiadores y arqueólogos, conquista de Israel como la representa la Biblia hebrea, se dice que él hizo exactamente lo mismo y que para conquistar la tierra hizo tres campañas militares: la campaña centro, una vez que dominó el centro, la campaña norte y después la campaña sur, perdón, la campaña sur y después la campaña norte, en ese orden. Es como que históricamente para poder dominar ese territorio necesitaste esas tres figuras. Nada, me pareció también como interesante que 3000 años atrás, como representación, como historia, también una campaña similar dividida en estos tres grandes zonas geográficas del país. y luego también, hablando de referencias, también cuando Nabucodonosor, cuando la destrucción del templo, también existía la división de los reinos. Después del reino unificado, vamos a tener el periodo del reino dividido en la época de los reyes. O sea, ¿Mm? que es también una, sí, una demarcación. Yo lo entiendo, yo creo que desde un punto de vista geográfico, porque tenemos la llanura que da al mar, la zona montañosa, la zona del desierto al sur, y por ese motivo los británicos estuvieron allí, ¿no? Por la importancia estratégica de la región que hemos mencionado. ¿Cómo avanzamos? Entonces, con Pues un sí, poquito más de la guerra del 48 para hacer el próximo salto. sí, la guerra del 48 va a tener dos treguas en las que las Naciones Unidas van a
firmar o van a hablar, negociar con ambas partes para que se firme una guerra. La primera de ellas se va a romper en el sur con un ataque egipcio y aunque una vez estabilizada ya, como he dicho, la zona del norte, ese movimiento de tropas va a ayudar a contener ambos ataques y luego de nuevo se producirá otra tregua que también servirá para rearmarse ambas partes. Sobre todo al ejército israelí, a la fuerza de defensa le será muy útil porque si bien los ejércitos árabes, las cadenas de suministros eran muy largas y la organización no les permitía llevar esos suministros, las IDF actuaron todos a una y sí se pudieron reorganizar e hicieron posible la defensa del Estado de Israel y que el Estado de Israel no cayese. Después de la segunda tregua se mantendrán estas posiciones y se dará sobre todo la guerra en el sur en el Negev. Una vez que se ha establecido la línea la zona central y norte, se va a producir un establecimiento de los frentes en el norte y en el sur, y la guerra se llevará al sur con enfrentamientos contra los egipcios, incluso con tensiones con los británicos, porque los británicos solían, debido al acuerdo que habían firmado con los egipcios, sobrevolaban la península de Sinaí con sus Spitfire, y las fuerzas aéreas de Israel salían en respuesta para alejarles, incluso llegarán en el intercambio de ataques para alejarles y poder mantener sus posiciones. Normalmente siempre hablamos en estos primeros periodos de las fuerzas de defensa de Israel y nos centramos en el ejército de tierra, pero como he dicho, las fuerzas aéreas, las jóvenes fuerzas aéreas de Israel, con jóvenes, con pilotos jóvenes, muchos de ellos que venían del extranjero, que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial, y con estos jóvenes marinos fueron muy importantes, sobre todo para mantener ciertos puertos como Eliad, ¿no? La famosa foto en la que aparece un joven soldado izando la bandera israelí en Eilat. También Tel Aviv, todo lo que es la zona de Jafo, la zona de los puertos, los principales puertos de la costa de Israel serán muy importantes. Y luego esto también, con el fin de la guerra, con el acuerdo de Rodas, con esta tensión, con este joven Estado de Israel al borde de la desaparición, porque si no se hubiese organizado bien las FDI y no hubieran resistido como resistieron, el Estado de Israel pudo desaparecer ni siquiera habiendo cumplido un año. Con los acuerdos de paz de Rodas, en los que participaron tanto Jordania como Egipto, como todas las naciones árabes. Los palestinos no fueron invitados a esta celebración, a este acuerdo de paz que se firmó. Esto llevó a las fuerzas de defensa de Israel, sobre todo a Ben Gurión y a Sharon, el joven Sharon, que fue herido, el teniente Ariel Sharon, que fue herido durante una de las contiendas cerca de Latrun. Llevó a plantearse diferentes cambios que hablaban de la organización, que hablaban del suministro de material y que hablaban del control de los puntos que pudiesen ser más conflictivos. Aparte de esto, el Estado de Israel trabajaba en esta renovación, o las fuerzas de defensa de Israel trabajaban en esta renovación, liderada, como he dicho, por Ben Gurión, pero en la esfera internacional las cosas se van a complicar y van a desencadenar muchos más problemas. ¿Por qué? Porque el rey Abdalá I de Jordania es asesinado en Jerusalén. Esto desencadena una crisis interna en Jordania que llevará al rey Tal primero y luego a el rey Hassan. El rey Hassan ocupará el trono. El golpe de Estado en Egipto, el rey Farouk es depuesto por el general Naguib. ¿Ok? Después vendrá Nasser, el famoso general Nasser. Y luego en Siria se van a producir hasta tres golpes de Estado en el mismo año. Entonces, la situación estaba a nivel internacional era muy compleja. Tenemos que entender que estamos en el marco de la Guerra Fría también. La Unión Soviética se va a poner del lado antiimperialista y va a ayudar a todos estos países árabes
vendiéndoles y proporcionándoles armas, diciendo que apoyando su causa está apoyando la lucha contra, contra Estados Unidos. Estados Unidos, vamos a ver que durante este periodo va a tener reticencias con Israel, no va a hacer lo mismo que su homónimo o el otro poder mundial, y Israel recibirá ayuda de Gran Bretaña y Francia, que le proporcionarán diferentes cañones y diferentes armamentos que poco a poco irán renovando su poder. Esa es una de las preguntas que tenía. ¿Quién era el gran o financiador o abastecimiento, ¿no? de Israel? Y despejás la duda que siempre dicen, no, que si no hubiese sido por Estados Unidos y demás, o Israel no podría existir y demás, y que la alianza, que es una alianza estratégica y que se regenera día a día con mayor o menor tensión, mayor o menor apoyo entre Israel y Estados Unidos, hoy es dado, pero es importante decir que no siempre fue así. Digamos que No, 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 no. o en el advenimiento del Estado de Israel, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, como dos potencias, se jugaban quién iba a tener mayor influencia en este joven Estado, ¿no? Pero después no va a ser ni uno ni el otro, sino, como vos dijiste, algunos países europeos, como Gran Bretaña o como Francia, y después mucha el mercado negro de armas, y que los Estados Unidos va a llegar más tarde. Pero quiero señalar otra cosa que vos decías, que es impresionante y creo que es una de las grandes lecciones de la historia, aprender historia, ¿no? Como todo lo que decís vos resuena con todo lo que pasó luego del 7 de octubre. Vos estás diciendo, ok, después de esa tregua o ese armisticio del 49 y demás, se empezaron a ver tensiones en los países árabes vecinos. Como uno puede pensar la primavera árabe, y la primavera árabe también cambió Egipto, ¿ok? Y también cambió en Siria. Y, digamos, y lo vemos ahora con el golpe de Estado o la nueva toma del poder en Siria y demás, y cómo eso también repercute en los líderes de Israel y pensar cómo tener que actuar. Número uno, eso uno de los puntos que dijiste, tener en cuenta la política internacional. Y lo otro es el abastecimiento, que David Ben Gurión y dice, algo tenemos que cambiar. E Israel luego del 7 de octubre, y con todos los boicots, ya sea de países europeos o de ciertas facciones dentro de Estados Unidos y demás, de la cadena para tener las bombas que necesita y los tanques que necesita y los aviones que necesita, Israel está pensando en el autoabastecimiento, por supuesto como una utopía que ningún país puede autoabastecerse al 100% militarmente, pero es muy interesante pensar 75, 77 años después, cómo luego de cada guerra vuelven a venir las mismas preguntas, ¿no? Me parece importante eso, analizando la situación actual, ir atrás para estudiar la historia y ver, bueno, esto nos tiene que dar una lección porque va a volver a pasar estas preguntas. Sí, bueno, lo que hablabas del autoabastecimiento, a día de hoy o desde finales de los 90 el Estado de Israel se puede abastecer en lo que se refiere a aspectos militares un poquito más que en esta época. En esta época tenía una dependencia total en el mercado negro primero, como has mencionado, y luego en Francia y Gran Bretaña. Pero Francia y Gran Bretaña, que se mostraban como amigos como amigos de Israel, en realidad tenían intereses muy claros. ¿Qué estaba pasando? Que cuando Nasser llegó al poder, querían nacionalizar el canal de Suez, y eso era un golpe para las colonias que estaban completamente debilitadas, para las potencias coloniales que estaban completamente debilitadas tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí buscaron el punto que les beneficiaba y dijeron, vamos a apoyar a Israel porque nos puede ayudar contra Egipto en este caso. Y Y esta es por la eso aquí segunda se... guerra, ¿no? Esto entonces, a ver, hacemos un Claro, tanto esta segunda guerra, ¿en qué año se da? La guerra por el canal. En la guerra, estamos hablando en el 53, estamos hablando de la guerra del Sinaí, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Nasser llega al poder con estas ideas árabes socialistas, que luego posteriormente se denominarán como el partido Baaz, incluso ciertas ideas de panarabismo, estas ideas querían nacionalizar el canal de Suez porque sabía que era un punto o un enclave estratégico que económicamente iba a beneficiar al país, y por ese motivo el intento de nacionalizar el canal de Suez y la posterior nacionalización que repercutía que haría que tanto Francia como Gran Bretaña, accionistas mayoritarios del canal, perdieran una gran cantidad de dinero, hicieron que en Sèvres, en Francia, se reunieran las tres naciones y Francia y Gran Bretaña
crearon o desarrollaron la Operación Mosquetero para atacar Egipto. Pero esto está ligado también a los constantes ataques fedayines de grupos palestinos que estaba recibiendo Israel, tanto desde la zona de Cisjordania como de la Franja de Gaza. Recordemos que Cisjordania estaba bajo control jordano y Gaza estaba bajo control egipcio. Y estos grupos de fedayines entraban en territorio israelí y realizaban diferentes ataques. Por ejemplo, el ataque de Yehud, donde un grupo de fedayines entró en Israel y asesinó a un grupo de civiles, y esto llevó consigo a una respuesta por parte de Israel. Aquí vamos a ver esta dicotomía, esta disputa entre los dos puntos de vista, entre la línea dura de Dayan y de Ben Gurión y la línea más internacionalista de Saret. Saret buscaba más el diálogo con las naciones árabes y evitar ataques, y Dayan y Ben Gurión eran más ofensivos en el sentido de: si nos atacan, debemos responder para no mostrar debilidad y que no vuelvan a realizarnos ataques. Por este motivo, después de ese ataque de Yehud, Sarón encabezará la unidad 111, una unidad de 101, perdón, de fuerzas especiales, que entrará en la villa de Kibia, en Cisjordania, y se producirá un altercado que, esto es como todo, depende de la bibliografía. Se considera el ataque a Kibia o la masacre de Kibia, en la que se atacará a la población civil. Es una guerra irregular buscando los fedayines, y murieron algunos civiles. Y combinado con esta operación también encontramos la Operación Flecha Negra en la Gaza egipcia, buscando perseguir estos campamentos y destruir estos campamentos de fedayines. Y como todo, esto volverá a tener consecuencias, porque se producirá la masacre del Paso de los Escorpiones o de Eilat en la carretera. Hay una pequeña ruta en el sur que va desde Beerseba hasta Eilat. Pues en esa carretera hay un pequeño paso muy angosto en el que un grupo de fedayines secuestraron un autobús, mataron a todos los civiles que iban en el bus, y solo se salvó una niña, que la salvó un soldado reservista, el soldado Jaim, que la consiguió rescatar, y el soldado herido luego posteriormente murió en el hospital a consecuencia de las heridas. O sea, vemos cómo esta guerra irregular causará gran cantidad de bajas, sobre todo de civiles. Y, eh, y eh, he citado estos dos ataques, el del Paso de los Escorpiones y el de Yehud, pero hay algunos más. Y esta escalada y estas respuestas de Israel tensionó a los países que bordean Israel, en este caso Jordania y Egipto, sobre todo Egipto, que, como contaba la Franja de Gaza, veía estas incursiones de Israel buscando fedayines como una ofensa hacia ellos. Por eso va a empezar una carrera armamentística, especialmente en Siria y Egipto, con el apoyo de la Unión, con el apoyo de la Unión Soviética. Y una de las primeras medidas que hará Egipto para debilitar, para atacar a Israel, va a ser cerrar el estrecho de Tirán, que es una de las dos salidas al mar que tiene Israel. Tenemos el Mediterráneo y luego tenemos el Mar Rojo. Pues el estrecho de Tirán es este estrecho que une la península del Sinaí, ¿no? que cierra el estrecho de Tirán, que cierra el acceso a Eilat al Mar Rojo. Era un punto clave, un punto estratégico para muchas de las importaciones y para el comercio del joven Estado de Israel. Y como estamos hablando del ejército, de la renovación, pues me gustaría mencionar que dentro de este periodo vamos a tener una de las operaciones. Vamos a comenzar a hablar poquito a poquito del Mossad y de los servicios secretos de Israel. Israel tiene tres servicios secretos: el Directorio de Inteligencia, o AMAR, la Seguridad Interior, o Shin Bet, y luego el famosísimo Mossad, que normalmente la gente piensa que solo hay un servicio, que es el Mossad. No, el Mossad se encarga de operaciones en el exterior. Y recordamos que estamos en los años 50, la guerra mundial ha acabado, muchos judíos han escapado de Europa y han huido de todo lo sufrido durante la Shoah. Entonces se producen los juicios de Nuremberg, pero muchos judíos, muchos
nazis escapan a estos juicios y se refugian en otros países aliados. ¿Qué va a pasar? Que en Argentina, un lugar donde se refugiaron muchos de estos nazis, eh, el, una joven judía va a identificar a uno de estos asesinos, uno de los padres de la solución final de esta conferencia de Banshee, y se lo notificarán a Simon Wiesenthal y Wiesenthal al Estado de Israel. Y aquí se produce la Operación Garibaldi, en la que el Mossad lanza una operación en Argentina, secuestra a Eichmann y lo envía a Jerusalén para ser juzgado. Si, juzgado y posteriormente ahorcado. En este proceso judicial vamos a ver a personajes como Hannah Arendt, por ejemplo, presentes presentes durante el juicio, porque supuso como restituir la justicia de todos aquellos judíos que fueron asesinados durante la Shoah. Y ya con este contexto de tensión y de violencia con los vecinos, nos metemos en la guerra del Sinaí, donde estos dos agentes y Israel se enfrentarán a Nasser. Y algo interesante, ¿no? Primero, una pregunta técnica. ¿El Mossad depende del IDF o no? No, No. el Mossad no. Es parte de inteligencia. El servicio de inteligencia que está completamente ligado a la IDF es el AMAN, el Directorio de Inteligencia Militar. Ok. Pero Pero sí también hay el Shabak, cierta, el Shin Bet y el Mossad son independientes. sí, Esto es uno. Y de vuelta, quiero ser reiterativo en esto porque me parece que es una de las grandes lecciones de lo que nos estás contando, Julio. Cómo hay que estudiar historia, hay que saber de geografía y de historia para entender más lo que está pasando hoy. Y creo que, tal como dijiste, esa guerra por el canal de Suez, primero que están, digamos, británicos y franceses no es que salían con Israel por amigos, era por un interés económico, que ellos necesitaban la ruta comercial. Israel tenía el problema con los terroristas que se infiltraban. Vamos 70 años después, o 60 años después a nuestros días, y parece que la historia se repite con lo mismo. Hoy hay ciertos aliados estratégicos de Israel, como países europeos, Estados Unidos, también atacando a los Houthis por otro cierre del canal, ¿sí? Más hacia el sur, pero lo mismo, es el mismo Mar Rojo, ¿ok? La misma salida. De vuelta, ¿y cómo entender a los Houthis ahí? También dañando, no pueden cerrar totalmente el canal, pero pueden ir a tirar bombas o secuestrar barcos y demás de Israel o sus aliados. Entonces hay aliados que defienden Israel no solamente porque tienen simpatías o alianzas políticas con Israel, sino es un interés económico. Es decir, pará, yo necesito el suministro, no pueden seguir los precios aumentando y demás. Y tenés también a los terroristas, como dijiste, en Cisjordania, hoy también Jenin como un gran centro de federaciones modernos, de Hamas y demás, y la Franja de Gaza con lo que pasó el 7 de octubre. Entonces es como una historia que los actores van cambiando un poco, los recursos van cambiando un poco, pero la historia se repite y parece no tener fin, ¿no? historia muy parecida, sí, sobre todo cuando se interfiere en el comercio mundial o en los intereses de esas grandes naciones, como hablamos del canal de Suez que representaba y representa un importante porcentaje del comercio mundial. Y sí, el estrecho, si no recuerdo más, el estrecho de no, Bab el Mandeb, no, Hormuz. No recuerdo bien si es el estrecho de Bab el Mandeb o Hormuz, pero sí, ese estrechamiento frente a Djibouti que hace que, pues sí, que se En ataquen los Yemen. barcos en el Mar Rojo. Sí, las situaciones son muy parecidas y vamos a ver cómo luego las reacciones también van a ser muy parecidas después de las siguientes guerras. Porque cuando empieza la guerra del Sinaí, en este acuerdo de Sèvres, tanto tanto Francia como Gran Bretaña movilizan tropas en el Mediterráneo, en Chipre y en algunas zonas frente a la costa egipcia y se coordinan con Israel para que mientras Israel avanza por tierra principalmente y luego ellos harían un desembarco anfibio y soltarían paracaidistas en la línea del canal de Suez para mantenerlo. Pero se va a demostrar como, sí, fue un éxito la guerra, se puede decir que fue un éxito.
Sí, fue un éxito, pero también va a complicar mucho la situación, o creo yo que complica mucho la situación para Israel, porque estamos en una Israel está ampliando mucho las fronteras, que sí, esto le proporciona a Israel una parte, un territorio tapón, pero no tenemos que olvidar que estamos hablando de un país con más de 10 millones de habitantes, 9 millones de habitantes, que es una extensión muy complicada para defender, y teniendo un ejército de ciudadanos, que esos soldados o muchos de esos reservistas tienen sus trabajos, trabajan en sus kibbutz o están en sus fábricas, en sus industrias produciendo. En el momento que haces una reserva, que movilizas a la reserva, y esos personas de 30 años, de 40 años, ¿no? Esos reservistas del Estado de Israel se van a luchar a defender el país. La economía se paraliza se paraliza hasta cierto punto. Por eso vamos a ver un paradigma común en todas estas guerras, tanto en la guerra del Sinaí en los años 50 como en la guerra de los 6 días en el 67, como en la guerra del Yom Kippur en el 73, que son guerras muy rápidas. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel tiene soldados, pero también tiene trabajadores. Es un ejército de ciudadanos. Son ciudadanos los mismos que se defienden el país y se movilizan cuando lo necesita, son aquellos que producen en las fábricas de Israel. Y eso, de vuelta, yo quiero ser esta voz que trae la historia al presente, Julio, en esta conversación. Y estos dos puntos que decís, estas zonas tapón que Israel va ganando, ciertos pequeños territorios que no tiene una finalidad como muchos, gente que tiene teorías conspirativas del gran Israel o el expansionismo, imperialismo israelí, que está lejos de eso, no es asentamientos, es simplemente zonas de seguridad, ya sea por las alturas o zonas desérticas y demás. Uno, cómo se vuelve a repetir en esta guerra con cierta parte de un territorio de tierra de nadie en Gaza, que todos piensan que va a tener que ser, y también con los Altos de Golán en Siria, cómo Israel aprovechó la caída del régimen para tomar la otra parte del Golán y ahora hoy controlar la posición más alta de todo el Levante. Digamos que no es una cuestión expansionista que quieren asentamientos y demás, y que si habrá asentamientos tiene que ver una cuestión de seguridad y que haya siempre alguien y demás, pero no por una idea tenemos que conquistar todo. Eso por un lado, y por el otro también la anomalía de la guerra del 7 de octubre, que es la guerra al día de hoy, ya se convirtió, si no me equivoco, en la más larga. Sí, Ya superó a la guerra de independencia. Que sí, así también es. nadie creía que iba a ser eso, porque la guerra de los 6 días fueron 6 días, 7 días, un par de días. La guerra de Yom Kippur fue un mes, un poco más de un mes. Nadie creyó cómo Israel podía sostener. Y lo otro que también es un fenómeno para entender, que todos creyeron Israel va a soltar o va a llegar a un acuerdo cuando la economía caiga. Y hoy en día la economía de Israel, también durante la guerra, el mercado y demás, también, ok, al principio se vio afectado, pero después también una anomalía en las guerras, la bolsa de Israel está más alta que el comienzo del 7 de octubre. Sí, también tenemos que entender, y esto lo vamos a comentar, porque a partir de los 80 y sobre todo los 90 la economía del Estado de Israel va a sufrir un cambio, y ya no vamos a estar hablando del Estado de Israel previo, vamos a estar hablando, la famosa, seguro que muchas de las personas que nos están escuchando han oído hablar de la Startup Nation, ¿no? Cómo Israel diversifica los mercados y cambia estructuralmente, que ya no es un país tan focalizado en industria fabril o en la agricultura como al principio, sino que está más focalizado en I+D. Por supuesto que seguimos teniendo industria, por supuesto que sigue abriendo agricultura, y hay un montón de kibbutz que siguen produciendo, y viñedos famosos en ciertas zonas de Israel, pero esta innovación, este I+D va a tener un punto muy importante. Que lo comentaremos más adelante, para no solo mantener la economía, sino también para salvar vidas, que es algo que tenemos que comentar un poquito más adelante. Y después de esta guerra del Sinaí, como hemos dicho, este avance en el Sinaí, vamos a tener contiendas, vamos a tener batallas a lo largo de toda la península del Sinaí. Quizás la más famosa fue la batalla del Paso de Mitla, que causó bastantes bajas en los paracaidistas, porque las columnas de blindados, entre ellas una comandada por Sarón, iban avanzando por la península del Sinaí, y los paracaidistas saltaban en posiciones clave, las tomaban y esperaban a la llegada a la llegada de los blindados, pero debido a un retraso de estas columnas, las fuerzas paracaidistas sufrieron bastantes bajas. Pero sí fue una guerra cuenta, porque si vemos la península de Sinaí, es una extensión muy grande de tierra,
tenemos que tener en cuenta el relieve. No pensamos en el típico desierto plano, sino tenemos gran cantidad de montañas. Es un desierto, pero también es una zona bastante rocosa y un avance con blindados, diferentes columnas blindadas, es complicado. Entonces, esto también, como hemos dicho, va a llevar, después de la guerra del 48, tuvimos análisis de cómo podemos solucionar esto, pues después de la guerra del Sinaí, después de esta contienda, vamos a ver cómo el Estado de Israel se va a preguntar. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, aumentar el PIB, ¿ok? Y reducir las importaciones. O Mm, sea, tenemos que aumentar el PIB, reducir las importaciones, buscar esa autosuficiencia utópica, que como tú la has llamado antes, y mejorar las infraestructuras. ¿Por qué? Porque somos un país de reservistas, tenemos que movilizarlos rápido. Volviendo al 7 de octubre, después del 7 de octubre, como tú decías, se vio gran cantidad de reservistas que aparcaban los coches en las autovías, en accesos a las bases. Eso es muy importante en un país que depende de reservistas o que gran parte del ejército son reservistas. ¿Por qué? Porque se tiene que realizar un movimiento rápido de las tropas. Lo vimos en el 67, lo vimos en el Yom Kippur y lo vamos a ver, y lo vimos el 7 de octubre, lo vimos en las noticias recientemente, como cerca de las bases, incluso en las propias autovías, un montón de coches aparcados de reservistas que habían ido a sus bases para servir, ¿no? Ese link también con la actualidad es algo muy común. ujú, Y aparte de invertir, tenemos que seguir entrenando a nuestras tropas. Vamos a mantener buenas relaciones con los estados europeos. Alemania, la Alemania occidental, va a reconocer al Estado de Israel. Esto supuso un hito, porque después de lo que había pasado en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que la Alemania occidental reconociese la existencia del Estado de Israel, era un punto en la diplomacia internacional bastante importante. Y Alemania ofrecerá al Estado de Israel que se recluten el entrenamiento de oficiales y se realizarán diferentes entrenamientos combinados entre fuerzas alemanas y fuerzas israelíes. Y aparte de esto, para mejorar el armamento, porque en esta guerra del Sinaí de los medios usados por las FDI eran esos que habían usado en la guerra del 48. Vamos a ver cómo Gran Bretaña y Francia se van a convertir en puntos clave para la innovación militar israelí, porque eh, tanques Centurión, tanques Patton, aviones Mirage, aviones Mistral franceses van a ser comprados para poder desarrollar ese nuevo ejército, hasta el punto que cuando estaba investigando sobre el tema, se quejaban, hay algunos documentos de algunos soldados quejándose de que habían recortado incluso en la tela de los uniformes, que la tela de los uniformes era más fina de lo normal, porque había que hacer una inversión en material que no tenían material. Y a eso ya lo dijo Ben Gurión en el 48, ¿no? Tenemos sionistas, pero tenemos que crear, o tenemos israelíes, o tenemos algunos soldados que son sionistas convencidos, pero tenemos que crear un ejército de verdad, tenemos que entrenarlos bien. Y durante este periodo también vamos a tener otro hito en la historia de Israel, que es la creación del Centro de Investigación del Negev, posteriormente conocido como la central nuclear de Dimona, en el centro del Negev, que supondrá un hito para el Estado de Israel porque tanto para la producción de energía como para la producción de su capacidad o implementación o desarrollo de la futura ciudad nuclear. Y ahí de vuelta, ¿no? Todo como la historia se repite, vuelve y demás con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Cuando Ucrania, ¿no? En los 90, no me acuerdo, vos sabrás más que yo, en los 90 dejó, ¿no? En el fin de la Guerra Fría, abandonó todo lo nuclear en aras de la paz y demás. Y ese deterrent, esa ecuación de nadie va a atacar a una potencia nuclear, claramente en Ucrania no está, y después el ataque de Rusia, y cómo Israel se dio cuenta en el medio de la Guerra Fría que si quiere tener, incluso para el más irracional del mundo árabe musulmán que busca su aniquilación y que hasta el día de hoy es la tensión con Irán, es necesitamos tener armamento nuclear. Y tenés Dimona y después tenés las famosas historias de Shimon Peres, ¿no? Y también Francia, ¿no? Creo que Francia Sí, es el actor que termina dándole
la instrumentalización para que Israel termine de desarrollarla. Y hay una famosa historia de que estaba mal puesta la fecha, algo así. Sí, esto es muy curioso porque Israel, debido a las tensiones de la Guerra Fría, obviamente cuando tú creas una central nuclear, de todo el tema del uso de uranio era como un tema que no se podía tocar. Estamos hablando de los 60. La crisis de los misiles de Cuba está muy próxima también. Pues tenemos esas tensiones, los Estados Unidos, Unión Soviética, y como no se podía vender uranio a Israel, lo alquilaron. Alquilaban el uranio a Francia, Francia les ayudó al desarrollo de esta capacidad nuclear como método disuasorio. Sí, el arma nuclear siempre, a día de hoy, como has mencionado, también es usado como un elemento disuasorio. Pero hasta el punto que los propios Estados Unidos recelaban de Israel y en documentos desclasificados que pude estar analizando cuando trabajaba sobre el Sahel, estaban tan preocupados que realizaron vuelos con aviones espías sobre el Negev y hay fotos de la central de Dimona bajo construcción durante diferentes administraciones estadounidenses para controlar, para ver qué estaba pasando ahí y para ver qué están tramando en el Estado de Israel y por qué están hablando con los franceses para abrir esta central o abrir esta central nuclear. Eso supuso este tema de la central nuclear supuso tensiones con Estados Unidos, pero también con Nasser. Nasser se va a mostrar muy inquieto con el tema de la central nuclear de Limón y mucho más agresivo en lo que se refiere a la remilitarización de Egipto, pidiendo mucha más ayuda a la Unión Soviética, misiles SAM, blindados de última generación, aviones de última generación, MiGs soviéticos y supervisores soviéticos que entrenasen a sus soldados en ese aspecto. Hasta el punto que aquí hay una anécdota muy divertida y es que en la radio Call Israel, durante un concierto que se estaba dando en Tel Aviv, se produce lo que se llama la Noche de los Patos. En abril del 59, en esta radio, mientras que se estaba emitiendo el concierto, imagina, un concierto en Tel Aviv, invitados extranjeros, diferentes embajadores, todos presentes allí, el primer ministro, el presidente de Israel escuchando el concierto y de repente, mientras que en la radio Call Israel retransmitían el concierto, se escucha la señal Patos al agua. Patos al agua era un código secreto para movilizar a la reserva Mm. en caso de algún tipo de problema, de algún tipo de incidente. Este mensaje de patos al agua movilizó a toda la reserva y en 2 horas el ejército de Israel estaba listo para el combate. Esto causó gran revuelo porque ni el primer ministro ni el presidente se enteraron porque estaban en el concierto y las FDI al día siguiente dijeron que se trató de un ejercicio para ver cómo funcionaban las FDI en caso de alerta. Pero con este patos al agua, Este patos al tan agua sería el actual Tzaf Shmone, el llamado Safmones, sí, octavo. Ok. sí, el Hoy patos en con día es este un mensaje de texto, no es una señal radial. de radio. Ya, Sí. bueno, pero en esta época la forma más rápida de llamar a toda la población era usar la Bueno, radio. Entonces, esto causó una reacción internacional hasta el punto que la Unión Soviética puso en alerta sus tropas, todos los ejércitos árabes de la región se pusieron en alerta, se movilizaron a las fronteras, finalmente volvieron a retirarse cuando las FDI dijeron que se trató de un ejercicio para ver la velocidad de reacción. Creo que hubo también algún problema dentro de las FDI diciendo que por qué habían hecho eso durante el concierto y demás, porque con la cantidad de altos funcionarios y de representantes y embajadores extranjeros que había en Tel Aviv, pudo causar un problema. Y luego lo mismo va a ocurrir en el 1960, pero de la parte egipcia, porque un año después, en el 60, tropas egipcias se movilizan a la frontera y, como puedes imaginar, las tensiones escalan hasta el punto que pues, Israel también moviliza ciertas unidades en el caso de un posible ataque. Esto es desde el punto de vista internacional, pero desde el punto de vista local en la región vamos a continuar con ataques fedayines y vamos a ver cómo aparecen nuevos grupos. En este caso va a aparecer Fatah.
liderado por Arafat, ¿no? Como estos grupos de Fatah, como estos grupos de Fatah van a realizar incursiones, van a realizar diferentes ataques, van a eh, buscar cómo atacar al Estado de Israel en puntos débiles, pues ataques a hoteles, ataques a diferentes puntos donde hay población civil. Y para esto, siendo conscientes de esta nueva guerra que se les venía a Israel, vamos a ver cómo van a aparecer nuevas unidades. Otra vez el pregunta-respuesta. Si tengo este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? El lama, ¿no? Que se dice en hebreo. Pues aquí vamos a tener la creación de los Sayeret. Los Sayeret son fuerzas de reconocimiento especiales. Los más importantes son el Sayeret Matkal, que depende del Ramatkal, del alto más cargo del ejército, del capitán general del ejército de Israel. Sayeret Golani, Sayeret paracaidista, quizás los dos más famosos, y el Sayetet 13, que son fuerzas infantería de marina, si lo hablamos si lo decimos en castellano. Entonces, con estas unidades se va a luchar, se va a buscar, se va a hacer una guerra de comando, una guerra contra estos pequeños grupos. Si buscamos el paralelismo, pues lo que pasa actualmente con las unidades de rescate o la brigada de Goz y todas estas brigadas de fuerzas especiales desde el 7 de octubre en los túneles, ¿no? En los famosos túneles. Y hay un video muy famoso, quizás lo pongo acá en los comentarios, del mismo 7 de octubre, que una de las primeras unidades que surge cuando todavía había muchos terroristas dentro de Israel y terroristas tomando diferentes grupos de civiles en casas, en diferentes lugares así. Hay uno de los videos más famosos que es del Sayeret 13, que son los navales que bajan y liberan a todo un grupo de judíos que estaba secuestrado, que había, no sé, tres, cuatro secuestradores ahí, y es un video que me emociona hasta el día de hoy, que cuando rompen la puerta, el sargento de esta unidad de Sayeret 13 griten Shema Israel, que es esta plegaria judía sobre, digamos, que es como una de las plegarias judías centrales, y ahí identifica quiénes son los terroristas y quiénes son los judíos dentro de ese grupo y elimina a los terroristas, y por lo menos eso es una historia de éxito de la tragedia del 7 de octubre y del fracaso, pero trayendo como estas unidades y que son de las unidades de mayor élite, ¿no? Estas. Si lo comparamos a unidades extranjeras, podríamos hablar que son los Navy SEAL o los Spetsnaz del ejército de Israel. Tienen una preparación exquisita y intervienen como un bisturí. Son unidades que serán enviadas, los mencionaremos no tardando mucho, pero son unidades que son enviadas solamente para cumplir una operación, la cumplen y se retiran. No Son las es, no mismas es unidades que te mandaron a Gaza para liberar a las dos circunstancias de rescate exitoso de secuestrados. ¿Son estas unidades que mandaron? Sí, sí, son estas las unidades. Los Sayeret y Sayetet son estas unidades que son las que se mandan para rescates o la unidad Zegoz y todas estas unidades son unidades que se transportan tanto por vía naval como por helicóptero que realizan una misión y evacúan rápidamente. Sí. Son unidades, además, son unidades pequeñas que tienen esta función quirúrgica, como hemos dicho. Y no sé, como todas estas unidades, tienen siempre ese halo de misterio, que no se sabe mucho de ellas porque son de gran valor estratégico. De gran valor estratégico. Y, por ejemplo, iba a mencionarlo después, pero hablando del Sayeret Matkal o Sayeret Golani, fueron las unidades que estuvieron presentes en el rescate de Entebbe y de las cuales tanto Jonathan Netanyahu, que falleció en este ataque, como Ido Netanyahu y Benjamín Netanyahu eran miembros. Ujú. Entonces, ¿cómo llegamos? Y creo, Julio, si tuvimos un segundo episodio, vamos a tener que tener un tercero, porque estamos promediando esta hora de episodio. Mirá, se voló el tiempo, te digo. Se voló el tiempo, pero creíamos Sí, que íbamos a poder cumplir, pero no. Pero antes de terminar, ahí sí me gustaría que este episodio termine luego de la guerra del 67, luego de la guerra de los 6 días. Entonces, tenemos todas estas cosas que están sucediendo en los años 60, el rearmamiento nuclear, las movilizaciones de Nasser en Egipto, el rearmamiento de Israel.
Contanos un poco esta guerra, que es también una de las guerras de inflexión, ¿no? Es la guerra Sí. donde el David se convierte en el Goliat para el mundo, y este pequeño estado demuestra de alguna forma un ingenio eh, que cambia la naturaleza de las relaciones de Medio Oriente luego de la guerra del 67. Contanos un poco, estos últimos 10 minutos, Sí. concéntrate en explicarnos desde el punto de vista militar qué fue esta guerra del 67 y cómo Israel logra triplicar su territorio en estos 6 días. ¿Es un milagro? ¿Era obvio que iba a pasar? Contanos un poco desde tu lectura. Bueno, todo esto comienza en el 64 con la batalla por el agua, porque Israel, como hemos dicho, no estaba industrializado, tenía gran dependencia en el agua. Esta teoría de Ben Gurión de hacer el desierto florecer, ¿no? Necesitaban el agua para irrigar los campos. Y aquí va a comenzar lo que se conoce como la batalla del agua, que desvían, Siria y Líbano desvían el río Yarmouk, uno de los afluentes próximo al río Litani, próximo al río Jordán, para que nos ubiquemos un poco. Y esa falta de agua supone un problema para Israel, porque no recibe ese agua que es necesaria para los campos. Entonces se toma como eso se toma como una ofensa, eso se toma como una ofensa, Israel lo toma como una amenaza a su territorio. Y si combinamos la guerra del agua con supervisores soviéticos entrenando a pilotos en Egipto, los recelos de Nasser por la central de Dimona, y continuamos con los ataques fedayines, pues todo esto va a explotar en el 1967, en la primera semana de junio de 1967, en estos 6 días en los que el Estado de Israel, empezando por la operación Moked, con la operación de la Fuerza Aérea israelí, que neutralizó a los aviones sin darles casi oportunidad a despegar de las naciones enemigas, y al mismo tiempo que se neutralizaban estos aviones, principalmente en las bases egipcias, se movilizan todas las unidades, y se preparan para la contienda. En estos 6 días vamos a ver cómo, sin fuerza aérea, las naciones árabes sin fuerza aérea y con el avance de tropas principalmente de tierra, que realizan las fuerzas de defensa de Israel, les van a detener, incluso les van a forzar a volver al otro margen del canal de Suez, en el caso egipcio, perdón, a las fuerzas que habían entrado desde el norte en Siria, como pese al avance que habían tenido al inicio, las fuerzas israelíes van a llegar a lo alto, a la cima del Monte Hermón, en los altos del Golán, y se van a posicionar allí para controlar, como ese colchón que hemos dicho, para controlar que no se produzca una futura ofensiva. Entonces, una vez que ya se ha recuperado el Sinaí, se ha avanzado por el Sinaí para mantener este colchón, se ha avanzado en el Golán. La tercera movimiento que vamos a tener va a ser hacia Cisjordania, pero sobre todo hacia un punto clave que había estado bajo control jordano desde la guerra del 48, que era Jerusalén. Jerusalén, vamos a ver como fuerzas paracaidistas desde las colinas que rodean la ciudad de Jerusalén van a avanzar, van a entrar en la ciudad y van a llegar al Cótel. Entonces esto va a suponer un punto bastante importante, porque hasta ese momento Jerusalén había estado bajo control jordano, y ahora vamos a ver cómo va a estar bajo control israelí. Y aquí, bueno, seguro que muchas de las personas que nos están viendo tienen en la cabeza esa imagen de 3 soldados israelíes abrazados. Están en el Cótel, o la foto de Moshe Dayan marchando en dirección al Cótel cuando entra en Jerusalén. Pues aquí se produce esta guerra. Entonces, en esta guerra sin parangón, en 6 días, un ejército que había estado entrenado, que había sido consciente de la necesidad de mejorar su armamento y su capacidad militar, es capaz de derrotar a todos los países que le rodean y asegurarse esos puntos tapón, o esos áreas de tapón en el caso de un ataque, para que no ataquen suelo israelí. Y cuando te pregunto, para ir, un resumen maravilloso, ¿no? Esta guerra, literalmente, guerra de los 6 días.
¿Era esperable militarmente este resultado? ¿Era obvio? ¿Fue una sagacidad israelí? Se lo podría describir casi como un milagro inentendible, que estaban todas las chances en contra, hubo desinteligencia árabe. ¿Cómo explicar, no? Porque estamos hablando de una, quizás va a quedar, ¿no? En las campañas de la historia militares como una de las campañas más exitosas, ¿no? Por lo que significó. Digamos, desde la narrativa judía sionista clásica hablamos como casi de un milagro, ¿no? Un milagro como se pudo hacer, no solamente defender en 6 días, sino doblegar al enemigo, y esto causó en el mundo árabe, que después vamos a hablar en el episodio que viene, porque te voy a obligar a venir nuevamente para seguir, Julio, porque esto no para, no podemos parar, a la humillación árabe, lo que significó 6 años después que traten de reconquistar todo ese territorio en el 73 en la guerra de Yom Kippur. Eh, Desde la narrativa pro-palestina o árabe clásica y demás, no, era obvio que Israel iba a ganar porque estaba mucho más preparado y todos los otros ejércitos no tenían fuerza alguna y era más una cuestión, casi una obra de teatro, lo de Nasser y todo. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, a ver, a nivel militar, si analizamos los ejércitos, tanto jordano como egipcios, sobre todo el egipcio, vamos a ver cómo tienen un poder militar bastante potente en esta época. Estamos hablando de una capacidad militar eh, alta debido a que una de las primeras potencias que tenemos en el periodo les estaban armando, ¿no? O sea, el poder armamentístico era claro. Y Israel había hecho lo propio también con Gran Bretaña y con Francia. Lo que yo saco en claro de esta guerra es que la inestabilidad o las tensiones en estos países se van a traducir o se van a ver reflejadas también se van a ver reflejadas también en el resultado de esta guerra. Si bien Nasser tenía el régimen establecido, vamos a ver cómo va a haber ciertas tensiones en su régimen. Igual en Siria, bueno, Jordania hablaremos de ello después. Más que milagro, yo hablaría yo hablaría de preparación y de uso de uso de los recursos. También, y ya para terminar, que ya lo mencionaremos en el próximo, pero esta guerra de los 6 días, hito del Estado de Israel en el 67, también produjo un éxtasis que luego veremos cómo se va a desinflar en el 73. O sea que sí, que consiguieron este hito del 67, que está, si analizan la bibliografía, muchos autores hablan de la guerra del 67 como un hito histórico, pero también hay que tener en cuenta que si bien consiguieron los objetivos, se crearon estos tapones, se creó luego la línea Barlev de seguridad para proteger el canal y demás, también hay que tener en cuenta que a veces, o creo que se pudo idealizar en exceso la victoria del 67 creyendo que en un futuro volvería a pasar lo mismo y veremos cómo no es así. Sí, sí, bueno, va todo la atención del gabinete, cómo no estaban preparados para el 73 y demás, cómo no la vieron venir, este sentido de superpotencia y demás, y este valentonamiento que a veces tienen las victorias, ¿no? Y yo me quedo de este episodio que me pareció maravilloso. Te voy a invitar nuevamente porque tenemos que continuar del post 67, seguimos un poco más, hay que seguir, Julio. Yo me quedo con varias cosas que decís o reflexiones personales que quisiera compartir con lo que están viendo y escuchando. La primera es con esta, yo creo, maravillosa, ¿no? Porque soy sionista, muy israelí y demás, pero esta maravillosa comprensión de Israel luego de cada guerra, decir, hubo este problema, nos faltó esto, ahora cómo lo solucionamos, cómo lo cambiamos, ¿no? Tanto el abastecimiento de armas como las fronteras, como también hoy en día Israel potencia de desalinización de las aguas, también quizás como consecuencia de, o por qué hoy entender Startup Nation y decir, porque si dependemos de los reservistas, tenemos que diversificar la producción y que la economía siga funcionando si llega a haber una guerra, como cosas que uno no ve en el comienzo y que después están ahí. Y también esto que decías, que quizás parte del problema de Egipto o de Siria y demás del 67 puede ser los problemas internos y cómo parte de la desinteligencia de Israel del 7 de octubre era también valentonarse mucho por las defensas aéreas, ¿sí? Y las defensas del Iron Dome y demás, y decir con esto estamos seguros y los problemas internos y
las tensiones que había por los jueces y demás, pro-Bibi, anti-Bibi, también dieron a luz a eso. Entonces, nada, yo me quedo con este episodio, la necesidad imperiosa de seguir estudiando historia y conocer más y entender más. No porque la historia siempre se repita de la misma forma, pero siempre encuentra como vericuetos para volver de alguna forma u otra, y mientras más estudiamos historia, más podemos entender lo que está pasando hoy, porque también una de las grandes cosas que desde el mundo clásico sionista, que yo soy parte, pero también crítico en algunos puntos, tiene que ver con quién empezó la guerra y quién ganó y no. Y me parece que quien ganó la guerra, ¿no? En el 67, la victoria militar fue de Israel, pero por el otro lado, todos los historiadores de la historia del movimiento palestino, pro-palestino, marcan también como punto de inflexión el 67, como Israel ganó la guerra contra los países árabes, pero también hizo resurgir o nacer, dependiendo a quién le preguntes, el sentimiento nacional palestino, y que le dio lugar en el mundo, en el área internacional, que había estado acallado en los otros 20 años. Entonces, nada, te agradezco de corazón, Julio, que nos hagas pensar, reflexionar y volver a la historia para entender más el presente. Sí, eso, lo del tema del resurgimiento nacional, nacionalista palestino lo hablaremos en el siguiente episodio, porque hay un periodo que normalmente en historiografía no se menciona mucho, pero que a mí me interesa bastante, que es el periodo que se denomina comúnmente como la guerra de desgaste, que no es una guerra entre ejércitos, sino es un periodo en el que hay diferentes tipos de conflictos y de tensiones entre unos y otros países. Entonces, eso lo tenía preparado, pero vamos a tener que postergarlo para el próximo episodio. Y nada, simplemente, aparte de agradecerte la invitación, Uriel, me gustaría recomendar pues a las personas que nos escuchan una canción que es Jerusalén Sel Barcel, o Jerusalén de Hierro, Jerusalén la ciudad de Hierro, que es muy parecida a Jerusalén Sel Sabá, ¿no? Esta Jerusalén de Oro. Pues esta canción, Jerusalén Ser Barcel, la escribió un soldado, uno de los soldados de la brigada paracaidista que estuvo en la ciudad de Jerusalén y que nos describe cómo fue esa batalla. Entonces, esta canción de Meir Ariel, que es un cantautor, podríamos también hablar de la importancia de la música en las fuerzas de defensa de Israel, ¿no? No Y todas solo las la canciones música. nacionales israelíes hasta el día de hoy que cantamos surgen de la Leacá, la orquesta de la Chabá, ¿no? Como canciones nacionales, populares, interesantísimo. Sí, Entonces vamos a dejarla también en el comentario. Así que sí, Julio, vamos. gracias y nos vemos el próximo episodio. Muchas gracias, Uriel, y nos vemos hasta en la próxima. Hasta luego. Chao, chao.